Bueno, bienvenidos al video de práctico sobre bienes personales de la unidad número 4. Vamos a comenzar desarrollando el ejercicio número 1. Indicar en los siguientes casos si las personas que poseen estos bienes son sujetos pasivos del impuesto sobre bienes personales, fundamentando la respuesta. Un menor de edad que posee 3 millones de pesos depositado en una entidad financiera del país, en cuenta corriente, ese dinero se lo donó su padre. Solamente vamos a definir si son sujetos pasivos o no del impuesto. En este caso se trata de un menor de edad. Es una persona física radicada en el país y va a tributar según, es decir, es sujeto pasivo del impuesto según el artículo 17, inciso A. Entonces dice personas físicas domiciliadas en el país y va a tributar por los bienes del país y del exterior. Bueno, esa es la definición en este caso del menor de edad, pero se trata de un menor de edad. Entonces, el artículo 2, segundo párrafo del decreto reglamentario, nos dice que los padres que ejerzan la patria potestad, o en su caso al que le corresponde ese ejercicio, y los tutores o curadores declararán en representación de los hijos menores y los pupilos los bienes que a estos pertenezcan. Por eso decimos que es un sujeto del impuesto sobre bienes personales. Entonces, es sujeto y nos avalamos por lo que dice el artículo 17, inciso A de la ley del impuesto y el artículo 2, segundo párrafo del decreto reglamentario. Una persona residente en el país que posee dinero depositado en una caja de ahorro en una entidad financiera radicada en el exterior. Sí, es sujeto pasivo del impuesto de acuerdo al artículo 17, inciso A, y al artículo 20, inciso G, donde define los bienes considerados situados en el exterior. En este caso es una entidad financiera que está radicada en el exterior, entonces lo depositado en esa entidad financiera por un residente del país se considera un bien del exterior. Y digamos, a tributar y va a ser sujeto pasivo por ese bien que tiene. Una persona residente en el exterior que posee un yate matriculado en Italia. Es un residente del exterior y posee un yate matriculado en el exterior, es decir, no lo alcanza el impuesto sobre bienes personales en este caso, es decir, que no es sujeto pasivo porque es una persona radicada en el exterior con bienes radicados en el exterior. Es decir, no alcanza a cubrir o a cumplir lo que dice el artículo 17, inciso B, que nos dice que son sujetos pasivos de bienes personales las personas físicas domiciliadas en el exterior, radicadas en el mismo por los bienes situados en el país. Es decir, un residente del exterior solo va a tributar este impuesto nacional por los bienes que tenga acá en el país. Bueno, y respecto al punto 4, una persona que ha cedido la nuda propiedad a título gratuito, reservándose en forma vitalicia el usufructo de 2 departamentos ubicados en el centro de la ciudad de Córdoba. ¿Es sujeto pasivo esta persona que cedió a título gratuito la nuda propiedad, pero se reservó el usufructo? Sí. Está definido según, el artículo 17, inciso A, entra dentro de esa definición, y por el artículo 22, inciso A, último párrafo, que nos dice que en los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar cuando corresponda a los fines de este impuesto el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso. Y en los casos de cesión de nuda propiedad de un inmueble por contrato oneroso con reserva del usufructo, se considerarán titulares por mitades a los nudos propietarios y a los usufructuarios. Y eso también está legislado por el artículo 16 del decreto reglamentario. Es decir, en este caso, la cesión de la nuda propiedad con reserva del usufructo en forma gratuita es sujeto del impuesto el cedente. El punto 5, una persona residente en Uruguay que posee participación en una sociedad anónima radicada en Uruguay y otra sociedad radicada en Argentina. Va a ser sujeto pasivo solo por su participación en la sociedad radicada en la Argentina, porque es un sujeto del exterior y va a tributar solo por los bienes situados en el país y radicados en el país. Bueno, vamos a ir al ejercicio número 2, que tiene varios ítems donde podemos ejercitar las formas de evaluación de cada uno. Y nos pide el ejercicio número 2, determinar el impuesto sobre bienes personales del contribuyente Juan Paganini para el ejercicio
para el año 2020 y los anticipos del ejercicio 2021 de corresponder. A tales efectos, a continuación se detalla información que se ha obtenido del contribuyente. Bueno, vamos a ir por ítems. Vamos a leer inmuebles y vamos a resolver inmuebles, en este caso. Tenemos 3 puntitos sobre inmuebles. Y nos dice que posee un departamento que heredó de unos tíos el 15 de mayo de 2013 en Avenida Colón al 1400. La evaluación del departamento para el año 2017 fue de 2.304.200,54 y el índice de precios al consumidor desde diciembre de 2017 a diciembre de 2020 fue de 3,0921. Bueno, las evaluaciones de los bienes, en este caso inmuebles, está legislado en el artículo 22, inciso A, y nos dice que los inmuebles van a estar valuados, a los fines de aplicar la alícuota de este impuesto, van a estar valuados al valor de adquisición o al valor que hayan tenido al ingreso al patrimonio. Y ese valor se lo va a actualizar, nos dice, con el índice del artículo 27. Ese índice, digamos, a partir del año 1992, tiene un valor igual a 1, o sea que, bueno, directamente no se aplica. Entonces, nos dice que va a estar valuado al valor de ingreso a la fecha del patrimonio, a la fecha de ingreso al patrimonio, y nos dice que vamos a aplicar sobre lo edificado el 2% anual de amortización desde la fecha de ingreso al patrimonio. Bueno, desde esa fecha hasta el año que estamos liquidando, hasta el 31 de diciembre, en este caso 2020, deberíamos aplicar el índice de amortización, se lo descontamos al valor del edificio, le sumamos el valor del terreno, y ese va a ser, esa es la forma de evaluarlo según el artículo 22, inciso A. Y ese valor obtenido no puede ser inferior al valor que tiene en el cedulón inmobiliario, es decir, a la evaluación fiscal según el cedulón inmobiliario al 31 de diciembre de 2017, aplicándole el índice de actualización que haya sufrido el índice de precios al consumidor a nivel general hasta el 31 de diciembre del año en donde del cual estamos liquidando el impuesto. Entonces, a ese valor del artículo 22, inciso A, lo comparamos con el valor del inmueble al 31 de diciembre de 2017, actualizado a diciembre de 2020 por ese índice, esa variación de índice de precios al consumidor a nivel general, y tomamos el mayor de esos dos. Como en este ejercicio solo tenemos la evaluación del año 2017 y la variación del índice de precios al consumidor, lo vamos a evaluar de acuerdo a ese valor, a los valores que tenemos. Es decir, tenemos el valor de la evaluación fiscal de diciembre de 2017, aplicamos el índice del 3,0921, que es la variación de ese índice de precios desde diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y tenemos el valor actualizado del inmueble, que es mi evaluación fiscal, que es para el departamento de Avenida Colón, 7.124.818,49. ¿Estamos? El segundo inmueble, en enero del año 2011, adquirió una casa en Villa Carlos Paz, la cual destina a casa habitación. La evaluación fiscal para el año 2018 fue de 1.815.718,16 y el índice de precios al consumidor desde diciembre de 2018 a diciembre de 2020 fue de 1,3614. Y la evaluación determinada según el artículo 22 de la ley nos da un valor de 3.510.000 pesos. Para financiar la compra de la casa recibió un préstamo bancario de 1.400.000 pesos y conforme lo pactado el capital adeudado al banco al 31 de diciembre del 2020 era de 850.000 pesos. Bueno, en este segundo inmueble tenemos varias cositas. Uno que nos da la evaluación del año 2018 y la variación del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2018 a diciembre de 2020. No lo podemos tomar porque tenemos otro, digamos, no lo tomamos porque tenemos otro valor que es el definido de acuerdo al artículo 22, que ya nos da el valor y se supone que es el valor que surge de esa definición de evaluación del inmueble del artículo 22, inciso A. Entonces vamos a tomar 3.510.000 pesos.
Primero que es una casa destinada a casa habitación, un inmueble destinado a casa habitación. Y en el artículo correspondiente a el mínimo no imponible, que es el 24, el último párrafo, nos dice que al momento de evaluar, de liquidar el impuesto sobre bienes personales y evaluar el inmueble destinado a casa habitación del contribuyente, ese inmueble no va a estar gravado siempre y cuando no supere 18 millones. Entonces, falta mucho para alcanzar esos 18 millones, por lo que no va a estar gravado este inmueble. Pero lo vamos a poner como un bien no gravado dentro de la liquidación. Pero aparte tenemos otra cosita, que me puedo tomar, me dice la ley, me puedo tomar el valor que yo adeudada. Si yo, digamos, me he endeudado para comprar esa vivienda y al 31 de diciembre del año que estoy liquidando el impuesto todavía tenía un saldo de deuda, me lo puedo deducir de la evaluación del bien, de la evaluación del bien que haga para bienes personales. Es decir, que acá me puedo deducir 840.000 pesos, perdón, 850.000 pesos. Es decir, la evaluación fiscal es de 3.510.000 menos 850, que eso lo van a ver en el artículo 22, que es la evaluación, en el anteúltimo párrafo del inciso A. ¿Estamos? Ahí me dice que me puedo deducir lo adeudado al 31 de diciembre en concepto de préstamos que haya tenido que recurrir digamos, el contribuyente para adquirir la casa habitación, siempre y cuando sea casa habitación. Es decir, la casa habitación tiene dos particularidades. Uno, que si no supera 18 millones no está gravado, y otro que me puedo deducir el saldo de lo que yo debo por el préstamo obtenido para adquirir ese bien destinado a casa habitación. Entonces, en definitiva, este inmueble lo voy a evaluar a 3.510.000 menos 850.000 pesos, pero no está gravado. Entonces lo pongo dentro de bienes exentos y no gravados en cabeza del contribuyente de 2.660.000 pesos. Bueno, acá hay un punto 3 que dice que donó en el año 2010 un departamento a su hija, reservando a su favor el usufructo del mismo. El usufructo fue a título gratuito. La evaluación fiscal para el 2017 fue de 1.253.387,53 y nos da la variación de índice. La variación del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2017 a diciembre de 2020, que fue 3,0921, como veíamos en el primer inmueble. Bueno, entonces es sujeto del impuesto porque donó a título gratuito la nuda propiedad y se reservó el usufructo. Entonces lo pongo al valor actualizado y me da 3.875.599,58. Vamos a ir al punto 2, que es rodados. Tiene un automóvil que adquirió en el año 2016 en 220.000 pesos. La evaluación del rodado, según la tabla publicada por la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor, al 31 del 12 de 2020 era de 870.000 pesos. Y la evaluación del mismo, según lo indicado en el artículo 22, es de 240.000 pesos. Bueno, vamos a tomar, es decir, el inmueble, el automóvil nos dice que lo vamos a evaluar al valor de adquisición actualizado por ese índice que nos nombra en el artículo 27, que en definitiva es 1, es decir, al valor de adquisición menos las amortizaciones, y eso no nos puede dar menor, no nos puede dar menos, es decir, ese valor lo vamos a comparar con el valor publicado por la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor, y en este caso es 870.000 pesos, es decir que la evaluación según el artículo 22 nos da 240.000, pero la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor publicó a esa fecha que ese valor del automotor, según las características, el año, modelo y todo, es de 870.000 pesos. Entonces, vamos a poner 870.000 pesos como grabado. Después
en cuanto a rodados y naves, tiene un velero con matrícula en Uruguay, pero al 31 de diciembre se encontraba en la Guardería Náutica del Tigre. Su valor de plaza era al 31 de diciembre del año 2020, 920.000 pesos. Primero, es que es un bien que se considera del exterior. ¿Por qué? Porque está matriculado en el exterior. Por más que ahora accidentalmente estaba en la Argentina a esa fecha, pero es un bien del exterior. Y los bienes del exterior, en este caso esta nave, ¿cómo se llama? El velero, va a estar grabado a su valor de plaza, a esa fecha. Y el valor de plaza es de 920.000 pesos, entonces lo tomamos y lo ponemos en la columnita de bienes del exterior grabados. Después posee participaciones societarias, el 40% del capital accionario del árbol. Sociedad anónima, sociedad argentina. El patrimonio neto de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 ascendía a 1.520.120 pesos. La sociedad no está inscrita en el impuesto sobre bienes personales como responsable sustituto, no ha abonado el impuesto respecto al patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019, ni planea abonarlo respecto del mismo al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué pasa con esta participación societaria? El artículo 25, a continuación del artículo 25, el artículo 25.1, así está numerado, nos dice que el gravamen correspondiente a las participaciones societarias las va a tributar las empresas como responsable sustituto de los titulares de las mismas. Es decir que, si bien el contribuyente es titular de las acciones, la va a declarar en su declaración jurada, pero como no grabado, porque va a estar la obligación, la carga tributaria de declararlo y de tributar el impuesto a cargo de la sociedad. Por más que la sociedad no esté inscrita en el impuesto, esa carga no la puede eludir. Entonces, está incumpliendo, digamos, con la ley de la sociedad, pero lo mismo, por más que la sociedad no lo pague, el contribuyente no la va a incorporar en su declaración jurada, solo va a incorporar como bien no grabado. Entonces va a calcular el 40% de ese patrimonio neto y lo va a poner en la columnita acá, de bienes exentos, no grabados, en cabeza del contribuyente. Entonces tiene una llamadita que es la nota 3, que es, digamos, la solución está basada en el artículo 25.1 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Personales. Bueno, los depósitos y depósitos de dinero. Este contribuyente posee una cuenta corriente en el banco francés. Al 31 del 12 de 2020 la cuenta tenía un saldo deudor de 15.680, es decir, que le debía al banco. No se considera porque no es un crédito, no es un bien, es una deuda. En el mismo banco posee una caja de ahorro en pesos al 31 de diciembre de 2020 y tenía un saldo de 87.650 pesos. Y el 15 de diciembre de 2020 constituyó un plazo fijo de 550.000 pesos a 90 días en el banco donde posee su cuenta sueldo. Y el 31 de diciembre el plazo fijo había devengado intereses por 7.000 pesos. ¿Qué pasa con los depósitos de dinero? Los depósitos de dinero en cajas de ahorro a plazos fijos depositados en entidades financieras regidas por la Ley de Entidades Financieras, es decir, entidades financieras regidas por la Ley de Entidades Financieras dentro del país. ¿Por qué les digo esto? Porque si tuviera un depósito de dinero en efectivo en una caja de ahorro, digamos, depósito de dinero en una caja de ahorro en un banco del exterior, va a estar grabado. Están exentos los que están en dinero depositado en cajas de ahorro plazos fijos en entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras. Entonces, las cajas de ahorro y el plazo fijo van a estar exentas en esta llamadita 4, según el artículo 21, inciso H de la Ley del Impuesto. ¿Por qué pusimos en plazo fijo 557.000 pesos? Porque había depositado 550.000 pesos, pero se devengaron el 31 de diciembre 7.000 pesos de intereses, que si bien no están grabados, pero lo ponemos como bienes exentos o no grabados en cabeza del contribuyente. Nos dice
¿Qué más tenía? Créditos. Al 31 de diciembre de 2020 tenía un crédito a cobrar por un dinero que dio en préstamo a un residente en el país por 500.000 pesos. Lo ponemos como un bien grabado. ¿Y qué más tiene? Al 31 de diciembre posee $1.000, que los adquirió en el año 2015 a 13 pesos, pero al 31 de diciembre el tipo de cambio es de 83,95. Entonces, no, según la ley del impuesto, la evaluación de la moneda extranjera va a estar valuada al tipo de cambio de la fecha de cierre, es decir, 83,95. Va a ser 1.000 pesos por 83,95, 83.950 pesos. ¿Estamos? Y está evaluada según lo indica la ley del impuesto. El tipo de cambio, 83,95 de la fecha que estamos evaluando el bien. Bueno, vamos al cálculo del impuesto. Tenemos el total de bienes grabados en el país. La sumatoria de esta columnita es 12.454.368,07. Pero acá nos aparecen los bienes del hogar. ¿Qué nos dice respecto de los bienes del hogar? En su casa posee electrodomésticos cuyo valor de adquisición total asciende a 40.000 pesos. Los bienes del hogar, según esta nota 5, están valuados según el artículo 22 del inciso G. El artículo 22 del inciso G nos dice que los bienes del hogar, siempre y cuando no sean obras de arte, porque tienen su evaluación específica en el artículo 22, este rubro de bienes del hogar nos dice que van a estar evaluados a su costo, al costo, digamos, a lo que le costó al contribuyente, y que en este caso nos dice que están evaluados a 40.000 pesos, que el costo es de 40.000 pesos de esos electrodomésticos, pero el monto a consignar por estos bienes no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre el total de la suma de los bienes grabados situados en el país más los inmuebles situados en el exterior. Es decir, que este ítem, por más que no esté ahora, por ejemplo, en este ejercicio, nos dice que los bienes del hogar son de 40.000 pesos. Los bienes, en este caso, incluye electrodoméstico, pero nos dice la ley que no puede ser inferior al 5% del total de bienes grabados situados en el país más la evaluación de los inmuebles situados en el exterior. Es decir, que siempre debemos considerar este ítem, por más que en el ejercicio no lo nombre. Una vez que hacemos la evaluación de todos los datos que nos da que tenga el contribuyente para liquidarle el impuesto, hay que tomar el total de los bienes grabados en el país más inmuebles del exterior, calcularle el 5% y ponerlo como un rubro más, que se llamamos bienes del hogar. En este caso, ese 5%, como no tenemos bienes inmuebles en el exterior, vamos a tomar como base para este 5% el total de bienes grabados situados en el país. Y eso nos da 622.718,40. Y se lo sumamos a estos 12.454.368,07, que es la columnita de los bienes grabados situados en el país. Vamos a restar los 2 millones del mínimo no imponible que surge del artículo 25, segundo párrafo. Y tenemos como base imponible del impuesto bienes personales 11.077.086,47. Esa es la base imponible que voy a ubicar en la escalita de bienes personales, según lo publicado por la AFIP, y me da un impuesto a pagar de 87.020,86. Tenemos bienes situados en el exterior, que son estos 920.000 pesos. Y tenemos una escalita también, que es distinta a la escalita para evaluar o para calcular el impuesto bienes personales por bienes en el país. Tenemos una escalita propia para bienes situados en el exterior, y para ubicarnos en la escalita, porque es progresiva, vamos a sumar todos los bienes grabados en el país más todos los bienes grabados en el exterior para ver qué alícuota le corresponde. En este caso, la suma esa que dijimos es de 13.997.086,47, pero solo los efectos de ubicarnos en la escala.
y nos da que caemos en la escala del 1,08. A ese 1,08 se lo vamos a aplicar a los 920.000 pesos de bienes situados en el exterior. Es decir, voy a acumular los bienes del país, grabados en el país más los bienes del exterior, para ubicarme en la escalita nada más, pero a la alícuota se lo voy a aplicar solamente a los bienes situados en el exterior. Como el mínimo no imponible ya me los consumió, ya me los deduje todos los bienes para calcular el impuesto bienes personales en el país, no me restó nada no me quedó ningún resto para deducírselos aquí en los bienes situados en el exterior. Entonces directamente sobre los 920.000 pesos aplico la alícuota del 1,8% y me da un impuesto sobre bienes personales para bienes del exterior de 16.560. Entonces el impuesto total del contribuyente para bienes personales es de 103.580,86. Menos, nos dice el ejercicio, que ha abonado anticipos para el año 2020 por un total de 150.000 pesos. Entonces, se los voy a deducir al impuesto determinado. Como siempre vemos en los esquemitas de liquidación, del resto los pagos a cuenta, en este caso son los anticipos pagados, y suman 150.000 y le da al contribuyente un saldo a favor de 46.419,14. ¿Estamos? Acá está la aclaración de ese índice que nos nombra el artículo 27 de la ley, que nos dice que a partir de abril de 1992, el coeficiente de actualización aplicable es 1. Entonces por eso es la llamadita, digamos, para que lo tengan bien en el ejercicio, porque no se aplica o se aplica directamente 1. Bueno, y también el ejercicio nos dice que determinemos los anticipos de este contribuyente. Los anticipos se calculan sobre el impuesto determinado y lo divido por 5. Entonces, como son 5 anticipos, cada anticipo va a ser de 20.716,17. Bueno, el ejercicio número 3 nos dice que en base al ejercicio anterior determinemos lo siguiente: el mes de vencimiento de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales por el año 2020 y si el saldo de libre disponibilidad podría ser utilizado para cancelar parte de los anticipos determinados. Y la solución es que sí, de acuerdo a la tabla de vencimientos que publicó la AFIP, la declaración jurada, el vencimiento de la declaración jurada de bienes personales del año 2020 para personas físicas es junio de 2021. Y en cuanto al punto 2, el saldo de libre disponibilidad sí se puede utilizar para cancelar los anticipos hasta agotar el saldo a favor y después, bueno, tendrá que ingresar en efectivo el resto de los anticipos. Bueno, hasta acá vamos a ver la primera parte de este práctico. En el próximo videito vamos a ver los ejercicios que siguen.